tardes, hermanos. Bienvenidos de nuevo hoy al estudio de hoy de la Escuela Dominical, hermanos. Vamos a tener un tema muy interesante, muy importante para nuestras vidas. El título, en las hojitas que tenemos, el título es Hablando sabiamente. El objetivo es: la lengua puede ofender, contaminar, profanar y envenenar relaciones. Sin embargo, la sabiduría piadosa puede hacer que el habla sea apacible, gentil, misericordiosa y fructífera. Por lo tanto, hablemos sabiamente. Vamos a orar. Amado Dios, Señor que es todopoderoso, te damos gracias, Padre, por esta tarde en que están reunidos aquí los hermanos, Señor. Te pido la bendición para cada uno de ellos, Señor, y que el estudio de hoy, Señor, nos ayude a ser mejores cada día en nuestra vida cristiana, Padre. Y que todo nuestro hablar siempre sea recordando la palabra de Dios, que es la que nos exhorta que tengamos cuidado con lo que hablamos a nuestros hermanos y a nuestro prójimo y donde estemos, Padre. Te lo pido en nombre de Cristo. Amén. Hermanos, realmente el tema de hoy es muy bueno. Ahora que cuando uno hace ese estudio, realmente lo toma para uno y lo medita. Y pronto hay casos, por ejemplo, donde todos conocemos que es la Real Academia de España, su famoso diccionario. Y ahí, ¿verdad? Realmente la Academia, la Real Academia Española está dedicada a eso. Se dedica a regular, regula lingüística y también para que el idioma, ¿verdad?, español sea usada correctamente. A veces nos encontramos, o hay personas, ¿verdad?, que cuando hablamos con ellos tal vez hablan palabras ofensivas o hablan palabras que ofenden, palabras groseras, y uno les pregunta, ¿y por qué habla así? Si el idioma español es muy lindo. Entonces ellos lo que contestan es que en la Real Academia del Diccionario ahí está, y por eso lo uso. Y después, hermanos, uno le pregunta también a personas ya nacidas de nuevas, y uno igual, ellas hablan igual, o sea, a veces grosera, ofensivamente, y uno les pregunta, hermano, ¿por qué habla así? Sí. Y la Real Academia, el diccionario, ahí está. O sea, yo lo tomo como que fuera legal usar esas palabras, pero no es así, hermanos. La palabra de Dios nos habla, vamos a ir un momento a Proverbios capítulo 12, 18. Y ahí nos hace ver, ¿verdad?, lo importante de que nuestras palabras a veces son como pedradas, son como espadas, o como puede ser un panal de miel, o como puede ser medicina. En Proverbios capítulo 12, 18, y en este mismo capítulo de Proverbios capítulo 12, versículo 25, leemos: la congoja en el corazón del hombre, pero ¿saben una cosa, hermanos? También Dios escucha lo que nosotros hablamos. En Números capítulo 12, podemos ir, Números capítulo 12 dice, versículo 1 y 12. O sea, él escuchó esta conversación. Ahora imagínense las conversaciones que tenemos a diario. O sea, Dios está pendiente de lo que nosotros estamos hablando. Ahora sí, hermano, vamos a entrar a la lección, que es Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 3, punto 1 sería: las palabras pueden ser poderosas. Las palabras pueden ser poderosas. Y podríamos decir, vamos a hablar de domando la lengua salvaje. Hablamos de Santiago, cómo era la personalidad de Santiago, se ve que era una persona muy cordial, porque vea cómo introduce hermanos míos. O sea, se ve que era una persona amistosa, Santiago, y que está aquí escribiendo, inspirado por el Espíritu Santo, hermanos míos. O sea, una persona realmente cordial, amable.
Y lo primero que dice él, dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros. Al menos aquí nos dice que él es maestro, porque aquí, digamos, vemos segunda persona plural, dice muchos de nosotros. O sea, él no se incluye, porque él es un maestro. Pero en la siguiente frase él sí se incluye. Ya, ahora ya le van a hablar, digamos, inclusive hasta los que aspiran y hasta los que ya son. Que dice, sabiendo que recibiremos, y ahí él se incluyó, recibiremos, hasta él se incluye. Dice, recibiremos mucho de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Otra vez él se incluye. Vemos que él no se está apartando. Él como maestro ahora también él se está incluyendo. Y él también es capaz, digamos, de entender eso. Y nosotros debemos de tener esa conciencia también de que nosotros podemos ofender muchas veces. Y él lo dice así, sabiendo, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es el varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Cuando me habla de varón perfecto, solo se me viene la persona de Jesucristo. Varón perfecto. Realmente Jesús nunca ofendió. Jesús lo que hizo fue decir la verdad. Se ofendieron los saduceos, se ofendieron los fariseos, los escribas. ¿Pero por qué se ofendieron? Porque Jesús les decía la verdad. No es que Jesús los estuviera ofendiendo. Ahora, aquí tenemos una esperanza para nosotros, hermanos, que es que nos dice que un cristiano tiene que ir madurando. Nosotros tenemos que ir madurando hasta llegar a ser un varón perfecto. Y eso es una esperanza para nosotros. O sea, vamos caminando en nuestra vida cristiana y vamos a ir madurando. Y son las Escrituras las que nos van enseñando que nosotros debemos de tener conciencia de lo que hablamos, de lo que decimos. Lo vimos en los dos primeros, 3 versículos que leímos en Proverbios y cuando Aarón y María hablaron más de la esposa de Moisés. Realmente Jesús dice, ellos hablaron, Jehová oyó y Jehová castigó, hizo juicio contra María, le puso leer. Aarón vino y tuvo que hablar con Moisés y Moisés le pidió a Jehová y María fue salada. Pero veamos qué cosas pueden pasar con nuestra, cuando hablamos, debemos de dominar nuestra boca. Entonces tenemos que en versículos, capítulo 3, versículo 1, lo que tenemos es observaciones de entrada, la más grande responsabilidad de los maestros y la dificultad de no caer. Entonces nosotros tenemos esa responsabilidad, digamos, de que nosotros debemos de, digamos, si vamos a llegar a ser maestros, tomar esto muy en serio, muy en serio. Vean, por ejemplo, me recuerdo que allá por los años 75, 76, 77, ¿verdad? Sabemos que aquí lo que predominaba era la denominación católica, ¿verdad? En Centroamérica, ¿verdad? También ya comenzaron a llegar a América del Norte, por ejemplo, los bautistas, llegaron los pentecostales, llegaron, que yo recuerdo, iglesias nazarenas. Y recuerdo que, por ejemplo, entonces estos grupos que venían de allá del norte, eran como un poco discriminados, eran discriminados realmente, y en cierta manera, en cierta forma se les discriminaba realmente. Está el grupo dominante, digamos que eran católicos romanos. Ellos esperaban así algo, a pesar de que hay otra cosa es que ellos decían que para ellos los evangélicos, ellos no conocían de denominaciones, que habían diferentes denominaciones. Como lo sabemos en verdad, que hay denominaciones como bautistas, iglesias nazarenos, asambleas de Dios, pero para ellos todos eran evangélicos. Pero ¿qué pasaba cuando un evangélico fallaba? Lo señalaban, le decían, no es que es evangélico. Entonces ven que ellos, a pesar de, ellos esperaban algo mejor, porque ellos sabían que los evangélicos sí iban con la Biblia, estudiaban la Biblia, y en esa forma
Y ellos decían, ¿cómo que era evangélico? ¿Y ahí dónde está que era evangélico? O sea, ellos a pesar de, esperaban algo, o sea, que no fallaran. Por eso aquí nos dice Santiago, que recibiremos mayor condenación entre nosotros, sabemos más de las Escrituras. Y ahí está muy claro, ¿verdad? Lucas 12:48. Jesús no está hablando. Y él está hablando de, igualmente, que lo que a los más se les da, bueno, vamos a leerlo. Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, versículo 48. Dice, mas el que sin conocerle hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demanda. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Nosotros tenemos esa relación con la palabra de Dios. Dios espera más de nosotros. Y las personas que nos ven esperan más de nosotros. Entonces, es una responsabilidad, porque dice que nosotros somos embajadores de Cristo. Entonces tenemos que dar y representar bien a nuestro Señor Jesucristo y dar testimonio. Salmo 39:1. Salmo 39:1 dice, yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío está delante de mí. Entonces, la misma palabra de Dios nos va haciendo conciencia. Por ahora sí, este estudio es más bien como una meditación personal para cada uno de nosotros. Porque a veces vemos a la ligera estos temas, pero son de mucha importancia. A veces soltamos la lengua y no cuidamos lo que estamos diciendo. No sabemos si estamos haciendo daño. Vamos a seguir. Siempre en el punto número 1. Los versículos 3-6, que ya los leímos, dice: he aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos. Entonces aquí tenemos el poder de la lengua. Dice, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Así, aquí la idea, ¿verdad?, es que algo tan pequeño, si uno lo sabe controlar, va a tener éxito en nuestra forma de hablar. O sea, algo tan pequeño. Sabemos que un freno es un metal que se le coloca dentro de la boca del caballo, lleva una correa sobre su cabeza y después están las riendas. Eso tan pequeño es lo que va. O sea, si un caballo sale en carrera, el jinete lo que hace es, para detenerlo, jala hacia atrás las riendas. Entonces aquí la idea es que nos obedezca. Dice que ese nos va a obedecer, dice, obedece el caballo. Y además, es un cuerpo, el caballo es algo fuerte, es un animal grande. Y a pesar de, con ese freno podemos controlar ese caballo. Después nos pone el ejemplo, vemos algo interesante también de Santiago, que él conoce algo de caballería, porque estos son términos de caballería, o de gente que cuida caballos. También vemos que sabe de temas como de barcos, algo muy interesante. Entonces decía, ahora viene el ejemplo de los barcos. Mira también las naves, aunque tan grandes, llevadas de impetuoso viento. Ahora que nos pone otro ejemplo, un barco, ¿verdad? Y digamos, ahora ese barco va en olas, y sabemos que el mar es muy fuerte, el mar tiene su fuerza. A pesar de esa adversidad, ese barco va, y va, dice, en viento de impetuoso viento. Son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Y aquí vuelve otra vez la idea. Algo tan pequeño, si lo sabemos usar y manejar, vamos a controlar. Estamos viendo un barco enorme,
la adversidad en el mar, pero es controlable, se puede controlar. Entonces, por eso es importante controlar nuestras palabras. El dolor amargo de una palabra hablada en contra de nosotros nos puede dejar el dolor durante toda una vida, mucho más que lo que dura un hueso en sanar. Los que a otros nos dicen y lo que nosotros decimos a otros pueden durar toda una vida, para bien o para mal. Ridiculizar o el comentario crítico pueden infligir una herida duradera en otra persona. Al contrario, el ánimo que se da en el tiempo, digamos, a veces damos palabras, ahí es donde aplicamos palabras de miel, medicina, ahí más bien en tiempos correctos que damos esa palabra de ánimo, buena palabra, puede inspirar a alguien por el resto de su vida. O sea, vemos la importancia de la palabra. Y cuando somos creyentes tenemos que tener conciencia, porque en la Escritura hay muchos versículos donde nos habla de esto. Por ejemplo, Proverbios capítulo 10, Proverbios capítulo 10, versículo de 19 y 21 dice: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos como nada. Los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. Ahí vemos la importancia de la palabra. Ya que estamos en Proverbios, pasemos al capítulo 16, versículo 24, dice: panal de miel son los dichos suaves, suavidad, dice, suavidad al alma y medicina para los huesos. ¿Qué hablamos nosotros? Panal de miel. Pues somos una espada, golpeando, hiriendo. La Real Academia está dedicada a dar significados a la palabra, para dar el uso correcto. La palabra de Dios nos dice más bien que nosotros debemos de tener cuidado. Las palabras figurativamente pueden ser piedras, un garrote, pueden ser un cuchillo, o puede ser panal de miel, o puede ser medicina. Esto figurativamente, ¿verdad? No va a golpear el cuerpo físico. Una palabra no me va a dejar un moretón, ni me va a dar una herida abierta. El alma sí. El alma sí va a estar golpeada. Entonces, esas palabras, como digo, si son mal usadas, van a herir nuestra alma. Muchos corazones se van a amargar, van a tener amargura en su corazón. Entonces, nosotros debemos de tener, como digo, este es como personal para cada uno de nosotros, como cristianos, ¿verdad? Y no golpear a las personas con palabras. Punto número 2 dice: las palabras pueden estar contaminadas. Vamos ahora a leer Santiago capítulo 3, versículos del 6 al 12. Dice, y la lengua es un... Ok, pues ya me faltaba aquí con lo de la lengua. Dice. Voy a ir al versículo 4. Mira también las naves, aunque tan grandes y disipadas de impetuoso viento, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde quien las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas, se vanagloria, se envanece, habla de sus obras nada más. Quiere ir aparte de Dios y no algo glorificar a Dios. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, inflama la rueda, dice, de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno.
Entonces vemos que hay que tener cuidado con la lengua de Dios. Ahora sí vamos a ir al punto número 2. Dice, las palabras pueden estar contaminadas. Y es lo que venimos hablando. Hay palabras, pueden ser manas de miel o pueden ser piedras, garrote, pueden ser cuchillos, o como puede ser medicina. Entonces dice, vamos a leer la dificultad de domar la lengua. Santiago nos está dando la realidad de qué pasa, ¿verdad? Vamos al versículo 7, dice, porque toda naturaleza de bestia, y de aves, y de serpiente, y de seres del mar, se doman. Y eso es verdad, hemos visto, por ejemplo, leones domados, tigres domados, serpientes domadas, seres delfines domados, todo eso se doma. Y después dice, ¿y quién lo doma? Y ha sido domada, dice, por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. O sea, vemos qué tan mal es cuando no tenemos control en nuestra lengua. Ahora vamos a ver, versículos 7 y 8 lo que tenemos es la dificultad de domar la lengua, pero ahora en Santiago, capítulo 3, versículos del 9 al 12 tenemos el carácter contradictorio de la lengua. Realmente hay contradicción. Vamos ahora a leer el versículo del 9 al 12. Dice, con ella bendecimos a Dios, al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. O sea, aquí ya realmente lo que nos está diciendo Santiago es que nosotros debemos de ser firmes, digamos, en nuestro hablar. O sea, si vamos a bendecir a Dios, que sea siempre. Y no que hagamos a Dios en un momento y en otro lado estamos maltratando al prójimo con palabras. Realmente ahí, ese es el cuidado que debemos de tener. Mateo capítulo 12, versículos 34 al 37, dice así, ¿verdad? Vamos a ver, Mateo capítulo 12, versículos 34 al 37. Dice, él comienza a decir así, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno sin lo malo? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás juzgado y por tus palabras serán condenados. ¿Cómo estamos de tiempo, hermano? 5 minutos. Vean cómo nuestras palabras están siendo registradas. Por ejemplo, un ejemplo muy así, hace poco aquí en Costa Rica hubo un crimen pasional. ¿Cómo resolvieron el crimen? Por esta aplicación de WhatsApp, los investigadores vieron el registro del asesino, que es lo que estaba conversando. Veamos, humanamente se está haciendo eso. O sea, quedó registrada la conversación del asesino y con cámaras, también los investigadores de que sospechaban vieron por cámara dónde fue a dejar el cadáver. O sea, lo que les quiero decir es que humanamente, con estas técnicas, la gente, o sea, en el WhatsApp quedó registrado y es lo que incriminó al hombre. Ahora imagínense Dios, en su gran poder, Él también está registrando lo que hablamos. Y a veces nosotros no lo tomamos en cuenta. Por eso, de toda palabra ociosa, dice, tenemos que tener cuidado.
El punto, bueno, ahora, la demostración de una fe viva en la presencia de la sabiduría. Vamos a ir a Santiago capítulo 3:13. Aquí ya nos habla de sabiduría. Dice así, inclusive hay un título, ¿verdad?, que en su Biblia dice la sabiduría de lo alto. Dice, versículo 13, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muéstreme por la buena conducta. Vea qué importante es la conducta, hermano. Muéstreme por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Sí, aquí tú usando los términos. Primero la conducta y después habla de mansedumbre. Por ejemplo, si vamos a cruzar el puente peatonal, los que viven en carro saben que tienen que detenerse. Pero ¿qué pasa si no se detienen? ¿Cuál va a ser nuestra conducta? ¿A ser mansa o vamos a explotar? Por eso nuestra conducta también tiene gran importancia. Muéstreme por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Aquí nos dice que la sabiduría no es solamente conocimiento almacenado, es en la cabeza. La verdadera sabiduría y el que es entendido se mostrará en nuestras vidas, dice, por nuestra buena conducta. Ayer decía que el conocimiento es información, pero la sabiduría es la aplicación de esa información correctamente. Ya tenemos sus obras, es sabia mansedumbre, y el que es verdaderamente sabio es evidencia por su manera mansa. Aquellos que hicieron sus buenas obras entran en una forma diseñada para atraer atención hacia ellos, muestra una falta de sabiduría. Debe la conducta de nosotros. Cuando van conduciendo, por ejemplo, y a qué se les atravesó, ¿cómo fue la conducta? Hermanos, vamos al punto número 3. Dice, las palabras deben ser prudentes. Las palabras deben ser prudentes. El carácter de la sabiduría terrenal, eso es lo que vamos a ver, el carácter de la sabiduría terrenal. Versículos 14 al 16 dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os hartéis, ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Cuando Adán y Eva pecó, desobedecieron, ellos habían recibido por este tipo de sabiduría. Ese fue el problema. El conocimiento del bien y el mal, pero en forma terrenal, donde Dios no está. Entonces, vean los celos amargos, contención en vuestros corazones. Contención es aquello que no quiere nada de Dios, no le hablan de Dios y no lo quiere. Él quiere vivir su propia vida. Entonces, esto dice, eso no es de Dios. Tenérselos amargos, dice, eso no es correcto. Y es contrario. Ahora, eso sería la sabiduría terrenal. Pero también ahora nos habla, terminando los versículos 17 y 18, nos habla del carácter de la sabiduría celestial. O sea, Santiago nos está hablando de las dos formas. ¿Qué quiere? La sabiduría que viene, bueno, dice, hay una sabiduría que no desciende de lo alto, y hay otra que sí desciende, y esa es la de Dios. Y es la que la palabra de Dios nos ayuda a tener este tipo de sabiduría. Dice así, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía.
Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces aquí vemos, ¿verdad?, que como cristianos nosotros realmente debemos de buscar esta sabiduría, ¿verdad?, que desciende, como dice aquí la palabra de Dios, que es de lo alto. Más bien esta dice que es de lo alto, en la que decía que desciende, pero no, esta directamente dice en el versículo 17 que es sabiduría y que es de lo alto. Es primeramente pura, esto es pacífico, amable, benigna y llena de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Entonces, hermanos, aquí, ¿verdad?, nosotros debemos de, como cristianos, hermanos, como decía, como meditación personal, una meditación personal para cada uno, o sea, que debemos de cuidar, ¿verdad?, lo que nosotros hablamos, qué decimos. Nuestras palabras son panal, de miel, medicina, o son piedras, puñales o espadas. En el versículo, ya para terminar ahora sí, Romanos capítulo 10, versículo 8, ya empecemos con esta voz lo que pronunciamos. Romanos capítulo 10, versículo 8, más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesare con su boca que Jesús es el Señor y creyere en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Entonces, hermanos, nosotros debemos confesar a Cristo, ¿verdad? Y como les decía, somos embajadores de Cristo. Y un embajador, cuando va a otro país, se expresa de la mejor manera del país que representa. Nosotros somos cristianos, con nuestra voz vamos a representar a Cristo. En cualquier situación, en la iglesia o fuera de la iglesia. Oremos. Si este programa ha sido de bendición para su vida, contácteme. Anote mi celular para que me contacte por WhatsApp. 8708-5569. De nuevo, mi celular para que me contacte por WhatsApp, 8708-5569. O puede escribirme al correo ministerioshermanowalter@gmail.com. Mi correo es ministerioshermanowalter, palabras completas sin espacios, ministerioshermanowalter@gmail.com. Será un gusto saber de usted.